24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Uruguayenses, víctimas del terrorismo de Estado. Dirección de Derechos Humanos. Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. Municipalidad de Concepción del Uruguay. Raúl René de Santis, desaparecido en mayo de 1977. De Santis nació en nuestra ciudad el 29 de julio de 1954. De pequeño se mudó con su familia a la ciudad de Rosario. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San José de los Curas Salesianos, donde también participaba en los grupos de jóvenes. Comenzó la carrera de antropología en la Universidad Nacional de Rosario y era obrero en la empresa metalúrgica Acindar. Militante de la Juventud Universitaria Peronista y en Montoneros. Tenía 22 años cuando fue secuestrado, desaparecido por el terrorismo de Estado en la estación de trenes de Campana, provincia de Buenos Aires. Estaba casado con Miriam Obando, quien estaba embarazada de 6 meses cuando fue secuestrada. La hija de ambos, Laura Catalina de Santis, nació en cautiverio en julio de 1977. Laura fue localizada el 8 de septiembre de 2008. Ocupa el lugar 94 entre los nietos recuperados por abuelas de Plaza de Mayo. Su abuela materna, que emprendió la búsqueda, no alcanzó a abrazar a su nieta. Sus padres permanecen desaparecidos. Dina Ana María Nardone, desaparecida el 10 de noviembre de 1978. Dina tenía 23 años, era estudiante de medicina y fue detenida por un grupo de tareas en la ciudad de Buenos Aires. Un día antes había sido secuestrado en la localidad de San Justo su novio Francisco Natalio Tintín Mirabelli, de 25 años. Tintín trabajaba de chofer de taxi y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Era oriundo de la ciudad bonaerense de Trenquelauquen. Por esa razón, los residentes de esa localidad en Buenos Aires han homenajeado oportunamente a Dina con una baldosa por la memoria. En nuestra ciudad, no solo se la recuerda con un mural en la Escuela Leprati, también gracias a docentes su presencia es cada vez mayor. Dina figura con el legajo número 2631 en la CONADEP y, según testigos, fue vista en la ex ESMA, lugar donde también estuvo detenido Mirabelli. Hay relatos que indican que estaba embarazada. Ambos permanecen desaparecidos. Miguel Ángel Domínguez. Miguel Ángel Domínguez nació el 11 de marzo de 1949 en nuestra ciudad. Miguel era estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata. Tenía solo 29 años cuando fue detenido un 3 de febrero de 1978 en la ciudad de La Plata, donde estudiaba. Fue secuestrado y trasladado al penal de Azul. Militante de Montoneros, con activa participación en el Centro de Estudiantes y de alto compromiso social. En febrero de 1978, como todos los sábados, se publicaban las listas de personas que iban a ser liberadas porque cesaba su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En esa lista figuraba Domínguez. Sin embargo, su padre lo fue a buscar al penal 3 horas antes de su liberación, pero Miguel ya no estaba. Desde entonces no se supo más nada de él. Aún permanece desaparecido, víctima del terrorismo de Estado. Elvio Ángel Bell, desaparecido un 5 de noviembre de 1976. Al atardecer del 5 de noviembre de 1976, en pleno centro de la ciudad de Trelew, fue secuestrado en el interior de su negocio por un grupo de tareas. Junto a él fue llevado su hijo Pablo, de apenas 8 meses, a quien dejaron con el sereno de la planta potabilizadora sobre la Ruta 25, con una notita con la dirección de Bell, para que se lo entreguen a su madre. Nació en nuestra ciudad el 20 de enero de 1938. Vivió en Buenos Aires hasta que se fue a vivir a la Patagonia. Era maestro.
pero en el sur se desempeñó como obrero textil, entre otras actividades. Rápidamente se destacó por su militancia y actividad social en el lugar. Hilda, su esposa y su hijo Pablo aún viven en aquella ciudad del sur. Se sospecha que Bell fue trasladado a la base Almirante Sar. Hasta el día de hoy, permanece desaparecido. Juan Ramón Chilo Zaragoza. Juan Ramón Chilo Zaragoza nació el 14 de julio de 1953 en Concepción del Uruguay. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Justo José de Urquiza. En 1966 inició sus estudios secundarios en la Escuela Normal Mariano Moreno, en la que aprobó el ciclo básico. Luego pasó al Colegio Nacional Justo José de Urquiza, donde obtuvo el título de bachiller, figurando en el cuadro de honor de su promoción. En 1971 se trasladó a La Plata e ingresó a la carrera de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue presidente del Centro de Estudiantes. Militaba en la Federación Juvenil Comunista. Fue detenido y asesinado el 9 de junio de 1975 en Berisso, provincia de Buenos Aires, por un grupo de tareas de la AAA. Lo fueron a buscar a su departamento y se lo llevaron. Sus restos fueron recuperados. Néstor Omar Zaragoza. Néstor Omar Neco Zaragoza nació el 24 de junio de 1955 en Concepción del Uruguay. Estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y era miembro del Centro de Estudiantes. Fue detenido desaparecido el 9 de junio de 1977 en calle 35 entre 121 y 122, La Plata. Exactamente 2 años después del secuestro de su hermano Chilo. Fue visto en el Centro Clandestino de Detención, Brigada de Investigaciones de La Plata, Comisaría Quinta y La Cacha, en septiembre de 1977. Tenía 21 años. Al día de hoy, continúa desaparecido. El 9 de junio se inscribe como una triste coincidencia en la familia Zaragoza al fallecer en esa misma fecha su madre, Luisa Cecchini, en 2002. Horacio Norberto Poggio. Nació en nuestra ciudad. Estudió en la Escuela Normal, donde comenzó con su militancia en el Centro de Estudiantes. Horacio, junto a su primera mujer, Raquel, deciden irse a vivir a Córdoba, donde unos años después naciera su primera hija, Viviana. En esta ciudad, Horacio trabajó en una fábrica de automotores y luego en el sindicato de Luz y Fuerza, donde conoció a Agustín Tosco. Horacio participaba de un grupo denominado Malena, donde frecuentaban intelectuales, escritores, militantes de diferentes partidos políticos. A partir de 1975 fue empleado administrativo en el Sindicato de Prensa de Córdoba. El 23 de julio de 1976 ya había un interventor militar. Entra en el local un grupo de hombres armados vestidos de civil. Ahí encuentran a Horacio y lo esposan. Esa fue la última vez que se lo vio a Horacio. Manuel Liberov. Manuel Liberov nació el 31 de marzo de 1921 en nuestra ciudad. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Justo José de Urquiza. Se graduó de doctor en medicina en Uruguay en 1949, donde residía desde 1944. Vivió y ejerció la medicina en la popular zona de Camino Carrasco, en Montevideo, Uruguay. Desde 1952 fue directivo del Sindicato Médico de Uruguay y fundador de las asociaciones de la enseñanza secundaria. Como militante, era miembro del Partido Comunista Uruguayo. Fue detenido el 12 de julio de 1973 en su domicilio de Montevideo. El 7 de noviembre de 1973 es expulsado de ese país, revocando su ciudadanía uruguaya con el acuerdo del Consejo de Estado. En nuestro país fue secuestrado en mayo de 1976. Un grupo armado de 25 argentinos y uruguayos derribaron la puerta de su domicilio, golpearon y amenazaron a la esposa y a sus 2 hijas de 15 y 17 años y se lo llevaron. Luego
robaron objetos y documentos de la familia. El Estado argentino lo reconoce como desaparecido recién en 1997. Carlos López, desaparecido el 2 de mayo de 1976. El 2 de mayo de 1976 desapareció Carlos López, a manos del terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba, donde estudiaba y militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Su hija Verónica López, después de muchos años de silencio, empezó a reconstruir la historia de su padre. Hoy es parte de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de nuestra ciudad. Alfredo Daniel Valente, desaparecido en marzo de 1977. El Zorro Valente nació en 1952 en Lucas González, departamento Nogoyá, pero vivió su infancia en Colón. Era estudiante de cuarto año de medicina en La Plata. Montonero, aunque de familia radical colonense. Desapareció cuando había transcurrido un año del golpe. Fue detenido ilegalmente en el centro clandestino La Cacha. Lo recuerdan como el mejor jugador de fútbol de Colón. Su cuñada, Cuchi, recuerda que la primera vez que lo detuvieron fue en Concepción, en 1971, por traer la película La Hora de los Hornos para proyectarla en la sede de la CGT local. Su hermano Carlos, radicado desde hacía años en la Histórica, en 2011, sin poder conocer el destino final del Zorro, que no pudo gambetear al Estado genocida. Juan Alberto Uriarte. El 21 de septiembre de 1975 desapareció Juan Alberto Uriarte a manos del terrorismo de Estado. Tenía 28 años y era albañil. Juan Alberto Uriarte, vecino de La Concepción, fue una de las primeras víctimas del terrorismo de Estado. Desapareció en la localidad bonaerense de Moreno, junto a su pareja, quien luego fue liberada. La búsqueda de familiares no arrojó resultados pese a presentar un recurso de habeas corpus. En 1977, efectivos de la Policía Federal de nuestra ciudad se hicieron presentes en la casa materna en busca de testimonios sobre Juan Alberto. Nunca más hubo noticias de él. Aún permanece desaparecido. Está registrado en la CONADEP con el número 9475. Juan Carlos Fulini, desaparecido el 3 de marzo de 1977. Nacido en nuestra ciudad en 1951, cursó sus estudios secundarios en el histórico Colegio del Uruguay, egresando en 1969. 5 años más tarde, partiría a la ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la sucursal del Banco Entre Ríos. Cursaba Ciencias Económicas en la UBA. Juan Carlos estaba vinculado con la militancia política a través de la Juventud Trabajadora Peronista. Compartía su militancia política junto a su compañero de trabajo, Lito Raffo, oriundo de la ciudad de Gualeguaychú. Ambos fueron secuestrados por el terrorismo de Estado el 3 de marzo de 1977. Fue visto en el centro clandestino de detención Club Atlético. En el año 2017, al cumplirse 40 años de su desaparición, se colocó una baldosa en el lugar donde vivía y fue secuestrado. Permanece desaparecido. Miguel Ángel Rousseau, desaparecido el 12 de mayo de 1976. Nació el 4 de octubre de 1938 en nuestra ciudad, donde desarrolló sus estudios primarios. Se trasladó junto a su familia a vivir a Buenos Aires. Con 16 años, Miguel Ángel ingresó a trabajar en la fábrica Alpargatas, comenzando en ese momento a militar en las filas del Partido Socialista, al tiempo que terminaba la escuela secundaria nocturna. Posteriormente se afilió al Partido Comunista, trabajó en la fábrica Gillette y se casó con Norma Beatriz Medina, con quien tuvo 3 hijos. Su militancia gremial lo convirtió en delegado de la fábrica. En la madrugada del 12 de mayo de 1976, un mes y medio luego del golpe de Estado, se realizó un allanamiento en su domicilio y fue secuestrado. Nunca más la familia supo de él. Con el tiempo, los vecinos relataron que escucharon golpes y gritos esa madrugada. Aún se ignora cuál fue su destino. Emil Carlos Vidal Chandler nació el 10 de diciembre de 1936 en nuestra ciudad. Instalado en La Matanza, provincia de Buenos Aires, se ganó la vida como pintor. Pasó por la Juventud Revolucionaria Peronista,
el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre y el Frente Revolucionario 17 de Octubre. En 1973 fue elegido secretario del Consejo Deliberante del municipio matancero. Detenido, desaparecido el 19 de agosto de 1976 en el Zorzal y Don Bosco, barrio San José, Lomas de Zamora, Buenos Aires. Tenía 40 años. Carlos Oscar Godoy Almada, desaparecido el 7 de julio de 1976. Nació el 25 de abril de 1951 en nuestra ciudad. Su familia se radicó en Córdoba en 1962. Su padre era ferroviario, su madre costurera. Carlos Oscar, o Tito, como lo llamaban, estudió cine en la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, militante del peronismo de base y posteriormente de la Juventud Universitaria Peronista, formando parte del Centro de Estudiantes. Fue detenido, desaparecido el 7 de julio de 1976, en Córdoba. Sobrevivientes lo vieron en el centro clandestino de detención La Perla, antes de su asesinato. Tenía 25 años. Guillermo Pedro Rubio Sidale nació el 7 de julio de 1943 en nuestra ciudad. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en General Paz 1456, Tucumán. Asesinado el 5 de abril de 1976 en Avenida Mitre, esquina Corrientes, en traslado desde Unidad Penal. Tenía 33 años. La denuncia realizada en 1989. Exhumados e identificados sus restos por resolución del Juzgado Federal número 1 de Tucumán. Cementerio del Norte, San Miguel de Tucumán. Inhumación clandestina, identificación por ADN. Agosto de 2010. Violeta Ortolani de Garnier, desaparecida el 14 de diciembre de 1976. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 11 de octubre de 1953. A los 3 años, su mamá murió y la crió una tía en Bolívar. Se fue a estudiar a La Plata Ingeniería Química. Trabajó como mucama en el Hospital de Niños. Comenzó su militancia política en la facultad, donde conoció a Edgardo. Durante sus estudios y militancia, Edgardo y Violeta vivieron en Ensenada, en la misma casa que otros compañeros estudiantes de ingeniería, entre ellos Marita Ayub y Rafael Cayeli, también desaparecido junto a su hijo, a quien seguimos buscando. Violeta y Edgardo se casaron el 7 de agosto de 1976 en una sencilla ceremonia religiosa realizada en Bolívar. Ella estaba embarazada de 3 meses. La pareja pensaba llamar a su bebé Vanessa, si era nena, Marcos o Enrique, si era varón. Violeta fue secuestrada el 14 de diciembre de 1976 en el barrio La Granja de La Plata, con un embarazo de 8 meses. Edgardo Roberto Garnier nació en nuestra ciudad el 7 de agosto de 1955. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Nicolás Avellaneda. Una vez egresado, ingresó como alumno al Colegio Superior Justo José de Urquiza, donde hoy se lo recuerda con una placa y un aula lleva su nombre. A principios de 1973, con 17 años, se fue a La Plata a estudiar ingeniería. En la facultad se sumó al Frente de Agrupaciones Eva Perón, hasta la creación de la Juventud Universitaria Peronista. Se casó con su compañera de facultad y organización, Violeta Graciela Ortolani. Ambos hacían trabajos sociales en las villas. Fue secuestrado y desaparecido en la misma ciudad de La Plata por el terrorismo de Estado. En diciembre de 1976, Violeta, quien tenía 23 años y llevaba 8 meses de embarazo, es detenida y desaparecida cerca de la casa que habitaban juntos. 2 meses después, pasó lo mismo con Edgardo. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Uruguayenses, víctimas del terrorismo de Estado. Dirección de Derechos Humanos. Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. Municipalidad de Concepción del Uruguay.